Vamos a dar inicio a nuestra sección Salud, Dinero y Amor. Muy bien, está conmigo el nutricionista Raúl Manrique Maidana. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido. Muy bien, Mevila, buenas noches. Gracias por la invitación. Y aquí pues dispuesto a hablar sobre este tema tan importante como lo que es la diabetes tipo 2 y la alimentación. Así es, vamos a hablar de la diabetes. La diabetes es considerada una epidemia a nivel mundial. Cada vez escucho más gente que tiene diabetes. Vamos a hablar de esto, así que está el teléfono en pantalla, 212-4024, nos llaman y nos hacen todas las consultas del caso. Está aquí el nutricionista Raúl Manrique, que va a podernos explicar en primer lugar qué cosa es la diabetes. Bien, la diabetes, digamos que el signo más representativo que se tiene es la elevación de la glucosa en sangre. La glucosa es un alimento para todo nuestro cuerpo, cerebro, páncreas, riñón, todo nuestro cuerpo se alimenta de glucosa, ¿correcto? Pero la glucosa es como la miel, cuando se eleva mucho se convierte en pegajosa y se empieza a pegar en el hígado, en el páncreas y empieza a causar enfermedad. Entonces, básicamente podemos entender la diabetes como una elevación por encima de lo normal de la glucosa en sangre. ¿Y por qué se eleva la glucosa en la sangre? Bien, hay muchas teorías al respecto, desde la teoría genética hasta lo que es la mala alimentación. Ya. Lo que se muestra actualmente, en la actual evidencia científica, es que al parecer el hígado del diabético, el hígado de la persona con condición diabética, produce más carbohidrato que la persona promedio. Entonces, como él ya produce carbohidrato de por sí, no necesita consumir tanto carbohidrato como pensábamos antes, ¿no? Antes le dábamos una alimentación en cantidad de carbohidrato muy similar al diabético que al no diabético. Pero actualmente ya sabemos, como dije hace un momento, que el hígado de la persona con diabetes ya produce un porcentaje importante de carbohidratos. Por eso es que el diabético no debe comer carbohidratos o reducirlos en Exacto, debe reducirlo. Antes indicábamos, y esta es una tendencia que está cambiando, antes indicábamos a rajatabla 60% de carbohidratos en la alimentación. Pero eso era contraproducente. Correcto, el sentido común ya nos ha enseñado a punta de golpes, por decirlo así, que eso no es adecuado. Veamos algo, el año 85 los datos indicaban que eran más o menos 30 millones los diabéticos en el mundo. Al 2013, la Federación Internacional de Diabetes ha actualizado los datos en 387 millones. ¿Qué es esto? Realmente. O sea, se ha multiplicado por 10 o más. Más de 10, 12, 13 veces se ha multiplicado, justamente porque se estaba planteando una estrategia nutricional equivocada, ¿no? Le dábamos carbohidrato y lógicamente el carbohidrato se convierte en glucosa y la glucosa se elevaba en sangre como consecuencia. Por eso es que se escucha tanto esa frase de que si comes carbohidrato se convierte en azúcar. En realidad no se convierte en azúcar, se convierte en glucosa. En glucosa o azúcar. En realidad, para, digamos, términos, iguales, podemos decir que es lo mismo. Cualquier carbohidrato que se digiere tiene que ingresar como glucosa, porque la luz del intestino por donde tiene que pasar este alimento es muy pequeñita. Entonces tiene que pasar como glucosa o como lo que llamamos también disacáridos, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la diabetes en el cuerpo de una persona? Si a mí me dicen, usted es diabética, ok. ¿Qué significa eso? ¿Qué me va a pasar? Correcto. Significa que durante años, en principio, los niveles de insulina han estado elevados en sangre. Nos hemos dado cuenta que estamos diagnosticando diabetes 10 años tarde. Aquella persona que haya debutado con diabetes, digamos, el día de hoy día le han dado su diagnóstico de diabetes, ya tenía signos o síntomas, si se quiere también decir, pero el término correcto es signos, previos, 10 años antes. ¿Cuáles son esos signos? Perfecto. Es la insulina. La insulina es la hormona que metaboliza el carbohidrato. Entonces, si el carbohidrato se eleva, la insulina se eleva y enmascara la elevación de glucosa. Entonces yo puedo tener mi glucosa elevada, pero viene esa insulina y la enmascara. Entonces, ¿qué cosas se mantiene elevada? La insulina, pero como no hacemos normalmente exámenes de insulina, nos pasa totalmente inadvertido. Entonces hay que hacerse exámenes de insulina. Una estrategia para prevenir, para anticiparnos 10 años a un diagnóstico de diabetes, es justamente hacer exámenes de insulina basal y lo que llamamos postprandial o después de una comida que tenga carbohidrato. Ya, ¿y eso se tiene que hacer a partir de cierta edad o todos deberíamos hacerlo siempre, como una rutina? En realidad estamos viendo lamentablemente hasta niños que tienen diabetes tipo 2, adolescentes. Antes pensábamos que
eran mayores de 40 años y ya no, ya estamos encontrando personas de 30 años o menos, como digo, adolescentes, incluso niños que están presentando diabetes. El MINSA el año pasado, si mal no recuerdo, indicó que eran ya 720, habían debutado ese año 720 adolescentes con diabetes. ¿Por qué pasa eso? La alimentación, es que nos hemos acostumbrado. Yo tengo un paciente que me decía, pero Raúl, yo como mi carbohidrato y después me inyecto insulina, como que eso fuera solución. El problema es que cuando se eleva esa glucosa, como dijimos hace un momento, es como la miel y se empieza a pegotear en los órganos. ¿Y qué tiene de malo que pasa eso? Que los órganos se empiezan a inflamar. Entonces el diabético con el tiempo pierde la vista, pierde el riñón, le amputan un pie. Porque se le pega la glucosa a todos los órganos. Digamos que es un término más bien simple. El término correcto sería hay una inflamación celular. O sea, la célula se inflama por la elevación de la insulina y la elevación de la glucosa, ¿no? Se elevan estas dos moléculas que deben estar en cantidades normales, de lo bueno en cantidad adecuada, de mucho no, porque ya empieza las células a inflamarse y empiezan a funcionar mal. Es lo que se llama la glucotoxicidad, ¿no? Ok, y entonces empieza a perder el hígado. Correcto, el hígado se vuelve graso y deja de funcionar bien, se empieza a perder la vista. Lo que yo veo más lamentable, ¿sabes qué es, Mariela? Cuando el diabético pierde el riñón, ¿no? Deja de funcionar bien y tiene que deslizarse cada 2 días, cada 3 días, y es terrible. Tú ves al diabético que pierde color, se vuelve gris, porque tiene que pasar toda su sangre por esa maquinita, y es algo, aparte de ser totalmente dependiente, desagradable y tóxico finalmente para el organismo. Entonces, resulta siendo tóxica. A la larga sí, porque la sangre tiene que pasar por una máquina y para ser limpiada, pero ese proceso de que pase por la máquina también tiene sus riesgos y contraindicaciones. Seguramente, ¿no? Claro. Sí, realmente que sí. Bueno, sí, o sea, realmente es una enfermedad terrible. Y en realidad, si lo analizamos, la tendencia actual es llamarle a la diabetes una condición. Es una condición. Es una condición. Este tema aún está en discusión, estamos aprendiendo, como digo, hay un cambio de estrategia, ¿sí? La estrategia que usamos antes lo que ha hecho es multiplicar por 10 o más los casos. Estamos empezando a aplicar otra visión, otro concepto. ¿La diabetes ha existido siempre o es una condición moderna, de los tiempos modernos? Y ya en los años 1920, antes de la aparición de la insulina, poco antes, ya se sabía que había diabetes, pero era como una enfermedad rara, extraña, poco común, sí. Aparece la insulina y se empieza a utilizar la insulina como parte del tratamiento, pero se ha visto que la insulina trae muchos riesgos. Estudios recientes, ADCOR, Advance, hay una serie de estudios que evidencian que las personas que consumen insulina pueden aumentar de 2 a 4 kilos al año. ¡Wow! ¿No? En promedio. Que entonces, trae además otros problemas. Y tú imagínate que alguien empieza a inyectarse insulina a los 40 años y piensa vivir hasta los 80, pues evidentemente ya no va a aumentar todos los años 2 kilos, pero al inicio va a aumentar esos 2, 3, 4 kilos por año. Entonces en 10 años, ¿cuánto es? Entonces ya nos hemos dado cuenta que la estrategia de que suba tu glucosa y luego te la bajamos es una equivocación. La estrategia actual ya es evitar que suba para no tener que hacerla bajar. ¿Y cómo evitamos que suba? Con la alimentación. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué cosa hace que aumente tu glucosa en sangre? Lo que comes. Entonces el error está en lo que comes. Antes decíamos, por ejemplo, que era normal consumir avena en el desayuno o pan integral, ¿correcto? Y esa estrategia ha fracasado. ¿Por qué? Porque la avena o la quinoa tiene 6 veces más carbohidrato que proteína, ¿correcto? O sea, el diabético no puede comer pan. No es que no pueda. Hay diferentes fases. En la fase inicial no debería comer pan. Debe reemplazarlo por alimentos que estén bajos en carbohidrato. ¿Correcto? Entonces, Ni siquiera el pan de centeno, el pan negro, ningún pan. Ningún pan, porque en realidad en composición es básicamente lo mismo. Se puede asimilar más lento, es cierto, pero esta persona, tengamos presente que ya tiene su glucosa elevada de por sí. Entonces, se asimile lento la glucosa o se asimile rápido, muy poca diferencia va a ser. Caramba. Bueno, está el teléfono en pantalla, 212-4024, llamen y hagan las consultas que deseen. ¿Cómo me doy cuenta que tengo diabetes? Si ya no me he hecho el examen de insulina, ¿qué síntomas puedo tener que me hagan sospechar que tengo diabetes? Claro, ya cuando aparecen los síntomas ha avanzado bastante, pero es necesidad de comer mucho, lo que llaman polifagia, ¿ya? Miccionan mucho en la noche, ¿correcto? Se miccionan 2, 3 veces en la madrugada, 2 de la mañana, 4 de la mañana. Mucha hambre. Lógicamente lo que decimos es esa necesidad de comer mucho, esa micción, a veces hormigueo, sensación de hormigueo en el cuerpo, pero esos síntomas ya es cuando la condición ha avanzado bastante, ¿no? Entonces, lo que se planteó como estrategia es medir la glucosa
basal. Pero ya como hemos dicho, claro, para detectarlo. El problema es que cuando la glucosa está elevada ya es demasiado tarde. Nos hemos dado cuenta de eso porque ya tratar al paciente es más difícil. Entonces, por eso la insulina es el siguiente paso, lo que se está planteando, lo que estamos planteando como estrategia es empezar a evaluar insulina y generar o detectar. O sea, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina y empieza a haber más y más y más y más insulina en sangre. Y así es como se detecta. ¿Por qué aparece la diabetes? ¿Por los hábitos alimenticios? Por los hábitos alimenticios. ¿Qué pasa en realidad? ¿Qué debo comer y qué no debo comer? Ya, para redondear esta respuesta, lo que pasa es que el hígado del diabético ya de por sí produce más carbohidrato que el del no diabético. ¿Qué pasa? El hígado del diabético convierte, por ejemplo, el pollo, parte de ese pollo en carbohidrato. O parte de ese huevo, que es proteína, en carbohidrato. Se llama neoglucogénesis hepática. Lo hacemos todos cuando estamos en ayunas. Por ejemplo, si tú hace 4 horas que no comes nada, tu hígado va a empezar a producir glucosa. Dice, tranquilo, yo me encargo, no hay glucosa, pero yo empiezo a convertir mis reservas de proteína en glucosa. ¿Correcto? Pero en el caso del diabético, esta producción de glucosa adicional está acelerada, está aumentado. Entonces, es una persona que está adaptada a un medio donde hay poco carbohidrato para comer. Entonces, él tiene una adaptación diferente, así como el color de piel blanca es una adaptación diferente y el color de piel oscura es una adaptación diferente a un sol, una cantidad de sol diferente, igual. El hígado del diabético se ha adaptado a un ambiente donde había poco carbohidrato para comer y como él supone que hay poco carbohidrato, el hígado supone que hay poco carbohidrato, dice, ok, yo me encargo, dame pollo y yo voy a convertir parte de ese pollo en carbohidrato, dame huevo y yo voy a convertir parte de eso, y así. ¿Y eso por qué ocurre? Porque es una adaptación, así como la piel blanca no es una enfermedad necesariamente, sino es una adaptación. Claro, pero ¿por qué se adapta? ¿Porque yo lo empujo a eso? No. ¿Con mis hábitos? En realidad, es una cosa genética. Esa es una pregunta crítica. El ADN humano existe hace 1 millón de años. Y hace 1 millón de años no teníamos la capacidad de trasladarnos como ahora nos trasladamos. Comíamos lo que estaba en nuestro entorno. No todos tenían el mismo entorno. Si vamos al desierto de Australia, no va a ser lo mismo que en el centro de Europa. En el centro de Europa había mucha fruta y las personas podían comer carbohidratos sin ningún problema. Entonces ellos no necesitaban esa adaptación. Tú vas a Australia o a la zona de los Piles Rojas en Norteamérica y es más desértico. Hay menos carbohidrato, menos posibilidad de comer carbos y por lo tanto esos hígados se adaptaron porque era imprescindible para su subsistencia poder convertir esa lagartija que cazaban, que era lo único que iban a comer durante el día, debían convertir parte de esa lagartija en carbohidratos, si no morían. Su glucosa bajaba y morían. Entonces, en realidad es lo que estamos viendo ahora, que es una adaptación deseable e imprescindible para sobrevivir en esos tiempos. ¿Cuándo aparece la agricultura? Hace apenas 8.000 años. Si el ADN humano existe hace más de 1 o 2 millones de años, 8.000 años es nada. Entonces, 8.000 años que nos estamos adaptando a la siembra-cosecha, a la agricultura. Entonces, muchas personas aún no se han adaptado, siguen con el ADN, por decir, anterior. ¿Y puedo readaptar mi ADN? ¿Lo puedo reprogramar? En realidad sería muy complejo e innecesario, simplemente cambio mi hábito alimenticio. Si yo ya sé que parte de esta comida que tiene proteína, que tiene pollo, huevo, etcétera, la voy a convertir, o pescado, porque el pollo creo que está un poco caro. Entonces parte de esa proteína la voy a convertir en carbohidrato, entonces yo necesito comer menos. Ya no necesito comer ese famoso 60% de carbohidrato, voy a comer menos. Entonces hay muchas investigaciones que plantean porcentajes diferentes de lo que debería comer una persona con condición diabética. Tenemos llamadas, vamos a contestarlas. Hola. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Rosario. Rosario, bienvenida. ¿Cuál es tu consulta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería hacer una consulta. Bueno, mi esposo tiene hígado graso y además ahora tiene diabetes. Entonces quiero saber qué alimentación, qué alimentos yo puedo preparar en casa. Él me dice que yo cocino solamente para él, pero obviamente para un diabético es difícil ver que yo pueda comer alimentos normales, entre comillas, y él una dieta, ¿no? Entonces yo también quiero acompañarlo en esta alimentación que él debe tener, pero quiero saber qué alimentos puedo darle. ¿Qué podrías preparar? Excelente pregunta. Exacto. Gracias. A ver, vamos a escuchar la respuesta. Perfecto, Rosario. En principio es muy bueno que la esposa, que la familia empiece a cambiar un poco el hábito para apoyar en este caso al esposo. ¿Qué puede comer, por ejemplo? Un desayuno. Puede incluir palta, era un alimento que antes prácticamente prohibíamos. Okay, media palta, ya. ¿no?
Puede incluir aceitunas, 8 Aceitunas negras o verdes. Cualquiera. A mí me encantan las verdes con rocoto, así que si les gusta, excelente, o con pecanas, no hay problema, que tenga sabor, que sea agradable. Un poco de pollo sancochado o pollo al horno. Sí, Ya. puede, o sea, un desayuno que sea Reemplazar el pan, pues, ¿no? correcto. Huevos. ¿No? Puedes comer huevos, incluso se puede freír el huevo. Hemos encontrado que el aceite de coco es El muy, aceite de coco es buenísimo. es muy estable al calor. Es un aceite Sí. vegetal saturado que al calor es muy estable. Entonces yo puedo freír ahí pollo, puedo freír huevo sin ningún cargo de conciencia, ¿no? El almuerzo que ella puede preparar es una ensalada que tenga por lo menos 5 colores. Rojo tienes el tomate o el pimiento rojo, amarillo el pimiento amarillo, blanco la cebolla blanca o el rabanito, morada la col morada o la lechuga morada, anaranjado la zanahoria cruda, verde tenemos un montón, lechuga, espinaca, etcétera, etcétera. A esa ensalada, 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen o mejor aún el sacha inchi. Le puede echar palta, aceituna. ¿El sacha inchi es mejor que el oliva para Tiene- sazonar ensaladas? En este caso sí, es más antiinflamatorio. Ok. Ahora, pero si tiene el oliva extra virgen también es Pero espectacular. para una alimentación saludable en una familia puedo alternar el oliva Por con el supuesto, sacha inchi. por supuesto, por Ah, supuesto. qué bueno. ¿No? Es antiinflamatorio. Ya. Y puede comer 1 o 2 presas. Nos hemos dado cuenta que la carne roja no eleva la glucosa en sangre. Carne roja. Carne puede roja, comer. ojo, no, lógicamente todo alimento, por bueno o malo que sea, si se come demasiado, Claro. pues... Pero puede comer un día carne roja, otro día puede comer pescado. pescado, otro día puede comer pollo. Por chancho, supuesto. También. 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 Lógicamente, las carnes frescas deben ser de buena calidad. Y que sean magras, ¿no? En la medida de lo posible, sin la No, grasa. nos ¿no? hemos dado cuenta de algo que es interesante. ¿Qué cosa? Hay un término un poco complejo, pero quizá lo pueden luego googlear, que se llama efecto incretina. El efecto incretina se ha descubierto que está bajo en el diabético. Y se ha descubierto que la grasa, te vas a sorprender, pero la grasa saturada eleva ese efecto incretina. ¿Qué es el efecto incretina? Es un efecto antidiabético. O sea, que O sea, controla... se puede comer su pollito a la brasa. Eso ya es diferente. ¿Por qué? qué? Porque ese pollito le han echado un menjunje encima. ¿Ya? Y muchas veces ese menjunje no está libre de carbohidratos. Si tenemos un control sobre lo que preparamos, puede comer un pollo, Se puede ponte, comer un pollito al horno. o un bien cerdo, preparado. un chancho al horno. ¿Se puede comer? Mantequilla. No, porque hay que evitar en lo posible los lácteos. A los lácteos no. De preferencia no, ¿por qué? Porque la leche está creada para elevar la insulina en sangre, porque tiene que hacer que el becerrito crezca rápidamente. Ok. Grasas sí, lácteos no. De preferencia no, así es. Hola. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Escalante. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cuál es tu consulta? Sí, muy buenas noches. Agradecer por la atención que me están brindando en estos momentos para hacer la consulta. Es con respecto a lo siguiente. Actualmente yo sufro de colesterol y tengo 31 años, ¿correcto? Estoy llevando también lo que son medicaciones con respecto a lo que es lo que ha hecho mi médico. Y quisiera saber si es que yo posteriormente no llevara una buena alimentación con respecto al colesterol, indicaciones que me ha dado mi médico, futuramente podría desarrollar yo un cuadro de diabetes, o qué asociación hay con respecto a ello, ya que yo tengo el colesterol actualmente. Ok, muchas gracias. ¿Tiene relación? Buena pregunta, Jorge. Tiene relación, pero una cosa no necesariamente va con la otra. Hemos visto que hay personas que tienen dislipidemia, se llama esa elevación del colesterol, que nunca van a desarrollar diabetes. Y hemos visto personas que tienen diabetes que nunca van a desarrollar dislipidemia. ¿Y eso cómo se sabe? Perfecto. Hay que ver varias cosas. Primero, antecedentes familiares, ¿correcto? Hay que evaluar insulina, hay que evaluar glucosa, hay que evaluar hemoglobina glicosilada. Son exámenes que se hacen para evaluar, por ejemplo, en Perú la hemoglobina glicosilada no se hace normalmente. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es o nos da el valor promedio de la glucosa, cómo ha estado fluctuando en los últimos 3 meses. Entonces es muy útil. Una cosa que yo mida la glucosa hoy día, y hoy día puede estar normal y mañana no, y yo tomé hoy día y mañana no, y me quedo con la creencia que todo está perfecto, a que tenga un examen que me da los valores promedio de los últimos 3 meses. Ya, y entonces, ¿el médico de nuestro televidente está en la capacidad de decirle si va a poder o no desarrollar diabetes? En realidad no es En tan base a esos sencillo. exámenes que Podría usted está hacerlo, diciendo. pero hay que hacerlos con regularidad. Ya. ¿Ya? Ok. No, lo que nos hemos dado cuenta es que no es algo lineal, que tengo dislipidemia y de acá a 10 años voy a tener diabetes. Eso sí podemos decir con certeza. Lo otro, lamentablemente aún no hemos avanzado suficiente como para tener la total certeza que alguien nunca va a desarrollarla o que sí definitivamente lo va a hacer. Si él quiere bajar su colesterol, va a parecer extraño, si él quiere bajar su colesterol en sangre, debe comer colesterol. Pero bueno, Es que solamente hay un tipo de colesterol y es bueno.
Ya. Hay un solo tipo de colesterol. El colesterol es tan bueno que la leche materna, nuestro primer alimento, incluso, y con más razón el calostro, es elevado en colesterol. Nadie puede vivir sin colesterol en sangre, ¿correcto? Entonces, el colesterol que el hígado produce 75% del colesterol que tenemos en sangre. Entonces, si uno come bajo en colesterol, el hígado lo va a compensar. Y si uno come un poco más de colesterol, el hígado también lo compensa y empieza a producir menos colesterol. Entonces, el problema del colesterol en sangre no es el colesterol que yo como, sino el colesterol que yo convierto. Yo agarro el carbohidrato que como en exceso y lo convierto en colesterol. Lo que pasa es que mi hígado no detectó eso como colesterol, lo detectó como carbohidrato. Cuando yo como arroz, fideo, papa, camote, yuca, trigo, canchita, todo esto, entra como carbohidrato. Pero nuestro cuerpo lo metaboliza y lo convierte en grasa, lo convierte en colesterol. Es un colesterol que entra como que de contrabando. Y al entrar de contrabando, el hígado no lo detecta y él dice, ah, bueno, como no comí colesterol, yo voy a producir colesterol. Entonces tenemos doble fuente. La que produce el hígado y la que está convirtiendo. Ahí está el problema. Ahí está el problema, el desbalance. 212-4024, la central de Capital TV. ¿Tenemos otra llamada? Hola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Luz, habla desde Agustina. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cuál es tu consulta? Mira, quisiera hacerle una consulta al doctor si los diabéticos pueden comer, por ejemplo, carne de cerdo o carne roja. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ejemplo, mi esposo tiene diabetes, pero no tiene hígado graso. Ya. Puede comer chancho, o se puede decir, una vez a la semana. Ya, Luz, gracias. Luz, es una pregunta clave, pero si te digo que sí, sería incompleto. Sí puede comerlo, pero no lo puedes mezclar con arroz, con papa, con fideo. O sea, la estrategia es reducir el consumo de carbohidrato. O sea, Ok. aumentar el de grasa, aumentar el de proteína y bajar el de carbohidrato. Carne con ensalada. Por ejemplo, ¿no? Y esa ensalada puede tener la palta, la aceituna, el aceite de oliva, sal marina de preferencia o sal rosada, ¿no? Usar un poco de vinagre. Entonces, esas opciones se pueden manejar. Las frutas. Las frutas deben evitarse de noche. Yo a veces tengo pacientes que me dicen, Raúl, yo en la noche no como nada. ¿Así? Sí, solamente una ensaladita de frutas, le echo un poco de yogur, granola y miel de abeja. Entonces, la fruta es dulce, ¿por qué? Porque tiene azúcar. La granola, la miel de abeja y el yogur también tienen azúcar, por más light que sea el yogur, ¿no? Entonces, la fruta se puede comer pero a primeras horas del día. O sea, pero ¿y el diabético puede comer cualquier fruta? No, No. no. ¿Qué frutas puede comer? Manzana, pera, granadilla, durazno, mandarina, naranja, moderadamente maduras, no muy maduras. Puede comer papaya, puede comer melón, puede comer sandía. Porque si está muy madura concentra más azúcar. Claro, mientras más madura esté, más dulce va a estar. Y al estar más dulce, más azúcar va a tener. Y al tener más azúcar, por sentido lógico, la glucosa se va a elevar en sangre. Plátano y uvas, ni hablar. Al inicio no. Mientras que se va revirtiendo, porque hay muchas investigaciones que así lo plantean, la diabetes se puede revertir. ¿Así? Así, sí, sí. Estamos viendo las investigaciones actuales y se plantea O sea, como ¿la una puede eliminar del posibilidad. organismo? Es diferente eliminar a revertir. O sea, Revertir la tendencia. por ejemplo, sí, o sea que yo llegue al día anterior que debuté con diabetes. ¿Correcto? Pero mi hígado va a producir siempre mucho carbohidrato. Ya, pero digamos que me estabilizo. Así es, sin necesidad de consumir medicina. Pero claro, si sigo comiendo arroz, fideo, papa, No, pues. o lo dejo por un tiempo y después lo retomo, misma acción, misma reacción. Por supuesto, claro. Vuelve a subir mi glucosa. Tenemos otra llamada, ya la última. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Aló. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Aló. ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Hola. Buenas noches, señorita, disculpe, mi nombre es Hilda Salazar. Hilda, ¿cuál Escuche, es tu consulta? tengo una duda, tengo un hijito que tiene 11 años y él tiene una ansiedad para comer y me preocupa por lo que estoy viendo del programa. Y él desde pequeño ha sido gordito. Entonces yo siempre he tratado de balancear, porque yo no es gordito porque yo le doy de repente grasas a cada rato, más bien eso lo hago de vez en cuando. Pero sí me doy cuenta que él tiene bastante hambre.
y justo los síntomas que tiene el doctor, a veces se levanta a las 5 o 6 a orinar, y a mí me preocupa bastante porque él tiene un antecedente, digamos, familiar que ha fallecido de diabetes. Entonces yo trato de darle sus ensaladas, darle su leche, quitarle el pan. Si antes comía 2, ahora le doy 1, pero por ejemplo consume también el arroz. Es un niño que sí te puede comer de todo, pero sí tiene ansiedad. Entonces él tiene 11 años cumplidos. Yo quisiera saber si él puede hacerse ese examen, puede tener la diabetes, no sé, es una duda, una preocupación. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Eso es mi consulta para el doctor. Ok, muchas gracias, Hilda. Vamos a escuchar la respuesta del doctor. Bien, Hilda, en principio darte una respuesta absoluta de un paciente que no conozco es difícil, pero te voy a dar algunos lineamientos generales. En principio, el carbohidrato es adictivo, ¿correcto? Genera adicción, el arroz, el pan, genera ciertos grados de adicción, más aún en los niños, ¿sí? Si él tiene esos síntomas, yo sí recomendaría que vayas donde un médico especialista y que le pidas que le haga esos exámenes. También si él viéndolo, porque yo no puedo decirte porque yo no lo estoy viendo, si él viéndolo considera que es necesario, yo te recomendaría que sí los hagas a la brevedad, porque esos síntomas, y si más hablamos si tiene 15 o 20 o 30 kilos de exceso de peso, un niño no puede comer cualquier cosa. O sea, nos hemos acostumbrado a comer para llenarnos, no para nutrirnos. Entonces debemos consumir un buen balance alimenticio, y eso incluye en estas personas bajar el carbohidrato. ¿Por qué? Porque ese exceso de carbohidrato se convierte en grasa. Todo exceso de carbohidrato se va a convertir en grasa. Entonces, no digamos, oye, muchos pacientes me dicen, Raúl, si yo no como casi nada de grasas, ¿por qué tengo tanta grasa? Ah, muy simple, porque el exceso de carbohidrato que comes lo convierte tu cuerpo en grasa. Muchas veces comer grasa no necesariamente se va a convertir en grasa en nuestro cuerpo. O sea, lo tienes que llevar, Hilda, a tu hijito de todas maneras a que le hagan un chequeo. Exactamente. Ya no esperes más. ¿A qué médico lo debe llevar? ¿A un endocrinólogo? Un endocrinólogo o un nutricionista. Ok, ¿no? ok. Y tienes que hacerle los chequeos ya, de todas maneras. Muy bien, recomendaciones finales para no... para que no sienta tampoco la persona diabética que el mundo termina, ¿no? Porque también es verdad que de pronto de un día para otro a uno le digan, ya no puedes comer esto, ya no puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Es abrumador, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa? En principio, entender que a la luz de la actual evidencia científica ya podemos decir que muchos de los casos de diabetes se pueden revertir. O sea, hay una luz al final de este camino, de este túnel. Entonces, no verlo todo tan oscuro. Hay ¿correcto? una meta que podemos alcanzar. Se puede alcanzar esa meta y no es tan difícil. Yo lo veo... Eso debe ser motivador. Yo lo veo todos los días en mis pacientes. Acabo de ver una paciente que lleva glucosa 85 sin medicina. Primero. Segundo, se quita el carbohidrato pero se reemplaza con algo también sabroso, que son las grasas. Hay muchas grasas, como hablamos, un chancho al horno, puedes comer algo de carne roja, puedes comer pollo, puedes comer carne asada, sudado, a la parrilla. Hay opciones, pero es un cambio de hábito, es compromiso con tu salud. Entonces yo te puedo garantizar algo, se puede revertir la diabetes, no todos los casos, claro está, pero muchos de los casos comiendo rico y sin pasar hambre. ¿Ya? Eso es importante. Se puede revertir la diabetes comiendo rico y sin pasar hambre, pero hay que seguir las reglas. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Raúl, por venir al programa. A ti. Buenas noches. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Contracorriente.